Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre Oriente Literario, una excelente revista que se publicó en nuestra ciudad a principios del siglo XX. En los primeros años del siglo XX se publicaron en Santiago de Cuba numerosas revistas. Una de las más notables fue Oriente Literario, un semanario ilustrado de 12 páginas, incluidas 6 de anuncios. La misma circuló entre los años de 1910 y 1913. Oriente Literario contaba con numerosas secciones fijas y transitorias en las que se abordaban temas de música, teatro y literatura. Allí se promovían exposiciones de artistas y otras actividades culturales de la ciudad. La revista también incluía artículos de carácter histórico, económico e incluso científico. En Oriente Literario se desarrolló la novela por entrega. Allí se publicó en esa modalidad Villa Elvira, de la autoría de Pascasio Díaz del Gallego. Oriente Literario sería también una publicación de excelencia en materia de diseño gráfico. Oriente Literario provoca hoy el asombro de los investigadores, quienes se preguntan cómo era posible a principios del siglo XX hacer una revista de tanta calidad desde el punto de vista del contenido y de lo formal en Santiago de Cuba. Lo primero a tener en cuenta fue que en la primera década de los inicios del siglo XX hubo una efervescencia en cuanto a publicaciones periódicas, sobre todo en la ciudad de Santiago de Cuba. Y en este marco se inserta la revista Oriente Literario. Por supuesto, Oriente Literario tenía unas características propias debido a quienes patrocinaban la revista, a quienes la hacían. Sobre todo hubo una especie de polémica entre Oriente Literario y El Pensil, una revista también, esta última, editada por Juan Francisco Sariol. ¿Cuál resultó ser la polémica? El Pensil promovía a jóvenes escritores santiagueros, los jóvenes escritores santiagueros que futuramente compondrían lo que se llamó el Cenáculo Oriental, y traía más bien una línea dedicada a promover y a mostrar las nuevas voces que apostaban por una renovación modernista. Inicialmente esta revista es tildada por Juan Francisco Sariol de ser una revista de la burguesía. ¿Por qué? Porque en sus páginas se trataba mucho lo que es la crónica elegante, las crónicas de salón, certámenes de belleza, y se publicaban poemas dedicados a las señoritas más bellas en estos certámenes de belleza. También se hacían concursos de caricaturas y otras cuestiones también. La calidad de la revista, que era con un papel más brilloso, se decía que incluso estaba forrada con seda. Hacia finales del 1910 e inicio del 1911, Pascasio Díaz del Gallego viaja a Europa y deja la revista en manos de su propietario, José Arroyo Ramos, quien conduce esta revista por un espacio breve para luego darle la conducción de la misma a Fernando Torralba. Precisamente en esta etapa se producen quizás los primeros encontronazos con estos miembros del Cenáculo, debido a que hay varias protestas por aquel entonces los miembros editores de la revista Oriente Literario, de que Pascasio Díaz del Gallego había dejado un poco desordenado lo que era el trabajo editorial, y Botti les reclamaba algunos de sus ejemplares que había dado para la publicación en la revista, y los miembros de editorial de Oriente Literario se quejaban de que tenían un poco que poner en orden lo que había dejado Díaz del Gallego, porque según argumentaban, su conducción no había sido de la más efectiva.
Luego esta revista por el 1911, ya llegando al 1912 específicamente, en el 1912 se funde con la revista Arte y Bohemia, pasando a convertirse de Oriente Literario a Oriente y Bohemia. Es precisamente bajo esta conducción, bajo esta nueva nomenclatura de la revista, que vienen los mayores encontronazos quizás, debido a que ya pasó a ser una revista llamada, sobre todo por los miembros del cenáculo, como una revista mucho más mercantilista. Era el criterio que ellos manejaban. Incluso en las cartas privadas entre Botti y Poveda la llamaban Hambre y Necesidad. O sea, en vez de llamarla Oriente y Bohemia, la llamaban Hambre y Necesidad, porque se daba mucho al mercantilismo y a una literatura fácil, a un texto muy fácil. Y ellos estaban en contra de todo aquello. Uno de los aspectos más significativos de la revista Oriente Literario es la excelencia de su diseño e ilustraciones, muchas de las cuales estuvieron a cargo de prestigiosos pintores como José Bofill Cayol, Carlos Ramírez, Félix Tejada y Luis de Sangles. Oriente Literario logró armonizar en sus páginas literatura y arte, convirtiéndose en un modelo de lo que algunos años después Jorge Mañach denominaría la alta cultura cubana. La colección de la revista Oriente Literario se encuentra aquí en el Departamento de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Elvira Capri. Aquí está a disposición de los investigadores esa joya del patrimonio cultural de nuestra ciudad. La revista Oriente Literario es un semanario ilustrado de principios del siglo XX que abre sus páginas al concurso de artistas como José Bofill Cayol, Luis de Sangles y los hermanos Hernández Giro, entre otros artistas que dejaron su impronta y su huella entre sus páginas. Esta es una revista que en sus primeras ediciones se dedicó a la ilustración, sobre todo abrazando el estilo de l'Art Nouveau con letras sinuosas y onduladas, con orlas y viñetas, en ocasiones con un poco de abigarramiento dentro de su decoración, lo que hacía un poco ilegible y un poco placentera la lectura. En ocasiones también convergían 2 o 3 tipos de tipografías en la misma página, lo que privaba a veces a los escritores de brindar una mayor información al lector. Con el decursar del tiempo, en próximas ediciones ya la ilustración se fue haciendo un poco más sencilla y los artistas fueron simplificando la cantidad de viñetas y de orlas que utilizaban en el texto. Fueron abrazando más un estilo de art déco, de simetría y geometrización. La ilustración se vale de mapas, fotografías, orlas, viñetas, grabados dentro de la revista. Por ejemplo, a la hora de fotografiar a un personaje importante, alrededor de la fotografía utilizaban orlas, resaltando la figura retratada. Muchas veces en la correspondencia, por ejemplo, ponían fotografías de las personas que se mandaban mensajes bajo el nombre de flores como clavel, gardenia. También había una sección dedicada a la caricatura, una sección dedicada a los eventos religiosos que iban a suceder. La revista Oriente Literario, a pesar de no ser una colección completa, permite al usuario que la utiliza hacerse una idea de la impronta cultural y el quehacer artístico que sucedió a principios del siglo XX. Dentro de los artículos que podemos encontrar en la revista está uno sobre el Cometa Halley, sobre el Club Náutico, sobre la Academia de Bellas Artes, entre otros artículos que se dedican más a lo literario y a lo artístico. Está la primera novela que se dedicó a Villa Elvira, de la autoría de Pascasio Díaz del Gallego, y está también el primer Don Juan Tenorio que se estrenó en La Habana.
A pesar de que la revista Oriente Literario no es una colección completa, permite al usuario que lo utiliza hacerse una idea de la impronta artística y cultural que sucedió a principios del siglo XX en Santiago de Cuba. Como ustedes han podido observar en las intervenciones de los invitados de nuestro programa de hoy, a principios del siglo XX hay ya una serie de importantes revistas en nuestra ciudad. Oriente Literario es un ejemplo del nivel alcanzado por la cultura santiaguera en esa época.